Hola, buenas. Buenas tardes. Buenos días a algunos. Bienvenidos a todos a la conferencia virtual que hoy voy a hablar sobre consolidación de cargas. En esta sesión vamos a explicar un poco lo que supone la trascendencia de realizar los envíos de mercancías en el transporte internacional, siempre dentro del contexto, dentro del marco del comercio internacional y en concreto del movimiento de mercancías a nivel internacional, lo que llamamos, con la acción que llamamos, el método de movimiento de mercancías que llamamos consolidación de cargas. Vamos a ver. Como podéis ver en pantalla, doy una pequeña definición de lo que es esta metodología practicada normalmente por los operadores logísticos, pero que debemos tener en cuenta también como operadores comerciales a la hora de comprar o vender como importadores o exportadores. El método por el cual se consolidan las mercancías simplemente consiste en el envío conjunto, agrupado, de diferentes unidades de mercancía procedentes de distintos proveedores y destinada a distintos clientes o mediante o a la inversa mediante una única expedición. Me explico. Si tenemos cuatro mercancías procedentes de cuatro proveedores distintos y queremos enviarlas a un mismo destinatario, podemos hacerlo en un solo envío. A la inversa, si tenemos cuatro destinatarios para una misma mercancía de un mismo proveedor, en este caso serían cuatro expediciones, pues tendríamos en una única expedición que agrupar esas cuatro expediciones o envíos. En un solo envío, por así decirlo, en un solo transporte, estaríamos aunando los cuatro envíos. Creo que está claro. Eh, para aclarar un poco más el concepto de consolidación, pues tenemos algunos sinónimos por cuestión idiomática, como pueda ser, pues, por supuesto, lo que es el envío consolidado, que es el que llamamos la agrupación de varios envíos, como acabamos de explicar. El grupaje, que no es otra cosa que aunar o agrupar, como su propio término indica, varias cargas. Cocarga, que es un término muy utilizado en el sector del transporte entre los forwarders o transitarios, que es utilizar el transporte de otro agente o de otra línea para cargar nuestra mercancía. Siendo nosotros a la vez también cargadores. Esto es una sinergia que se utiliza como cooperación entre distintos agentes operadores de transporte. Agrupado es también un sinónimo de consolidación similar al de grupaje, que tiene un origen más francés. Agrupado sería más apropiado a nuestro idioma, ¿no? Pero en el sector se utiliza más, sobre todo en el transporte terrestre, el término de grupaje, como veremos más adelante. Multicarga. Al fin y al cabo estamos aunando distintas cargas, por tanto, multicarga. Otras opciones, como decía, otras aceptaciones o acepciones por país, idioma o uso sectorial, dependiendo del sector económico en el que nos movamos, ¿no? El sector productivo. Bien, definida el concepto de significado de consolidado o de consolidación de cargas, las cargas consolidadas obviamente se envían mediante envíos consolidados. Eh, la trascendencia de la consolidación de cargas o de realizar envíos consolidados, que viene a ser lo mismo, es, por supuesto, principalmente económica. El factor económico supone el mejor aprovechamiento de medios y recursos, eh,
optimizando los costes. Optimizando los costes, principalmente del transporte, pero también nuestros costes operativos, logísticos y comerciales. Quiere decirse, si yo soy un fabricante de, digamos, muebles que deseo exportar deseo enviar a mis compradores, a mis clientes en un país determinado, 5 pedidos que he recibido de ese mismo país, estaríamos hablando de un mismo destino, pues puedo realizar o 5 envíos o un solo envío que incluya esos 5 destinos. Esos 5 destinos en el mismo país, ¿no? Estaría realizando una exportación consolidada. Estaría aunando pues los pedidos de mis 5 clientes en uno solo. Utilizaría, pues, supongamos que hago un envío en CIF o en DAP, estaría realizando un solo envío para 5 pedidos diferentes. Supongamos ahora, a la inversa, que yo soy un importador de muebles y que compro muebles para mi tienda, para mis almacenes, para vender a mis clientes en mi país. Compro muebles de 3 países distintos, de Indonesia, de China y de Tailandia. O más fácil aún, los compro en China, pero a 3 proveedores distintos o a 5 proveedores distintos, los que queramos suponer. A 5 fábricas distintas. Todos sabemos, por ejemplo, que en China se fabrican muchos muebles y que el país es muy grande y hay diferentes zonas de fabricación. Bueno, pues yo a través de mi agente de compras o a través de una central de compras, como se practica mucho en Francia, utilizo a este comprador para, en este caso supuesto en China, que se ponga en contacto con mis 5 proveedores o los que sean y les agrupe sus mercancías a través de mi transitario, a través de mi agente de transporte, en un punto determinado, en el almacén, en un almacén principal o una terminal o aduanera en China, desde donde va a salir un solo barco con mis 5 pedidos, con mis 5 partidas de muebles de los 5 proveedores distintos, ¿no? Estaría recibiendo una importación a través de una consolidación en origen. Esto me supone a mí, como decía, pues un aprovechamiento de los recursos, en este caso del barco, del transporte, un aprovechamiento de mi agente de compras, que comercialmente me va a ahorrar una serie de costes de tener que ir contactando por mi parte con todos y cada uno de los 5 proveedores, y yo los centralizo todos en uno solo, en este caso puede ser un agente, un intermediario o puede ser incluso el propio forwarder, quien contacte con mis 5 proveedores para recoger sus mercancías. Obviamente yo he tenido un trato comercial previamente con cada uno de ellos. Esto como importador. El beneficio y la trascendencia medioambiental que supone consolidar las mercancías y realizar envíos consolidados, medioambientalmente es claro. Yo no estoy realizando, ya sea como importador o exportador, dependiendo de quién realiza la consolidación, quién contrate y pague los servicios, estoy realizando un aprovechamiento de ese transporte. Como acabamos de ver en el ejemplo que os he expuesto, no realizo 5 envíos en distintos momentos en 5 fletes marítimos o 5 vuelos, en un caso de urgencia, en 5 transportes diferentes. Utilizo uno solo, si bien en el transporte nacional, pues tanto a la salida, en el caso de la exportación, hay que recoger con 5 camiones o con un camión que realice el servicio de recogida de los 5 proveedores. Hablo de 5, como podría ser X, se entiende. Ese transporte doméstico, ese transporte nacional es inevitable.
Se realiza también cuando hablamos de otro tipo de distancias, de otro tipo de realidades geográficas, a nivel, por ejemplo, en transporte por carretera, transporte internacional. Se puede realizar también las diferentes recogidas a distintos proveedores para distintos destinatarios, en cuyo caso estarían realizando un grupaje el propio agente, el propio operador logístico. Son también formas de consolidar mercancías para luego desconsolidarlas y entregarlas a sus diferentes destinatarios o consignatarios. La importancia estratégica que esto supone es, como acabamos de decir también, no solamente en el ahorro de combustible y el ahorro de los recursos económicos que suponen un aprovechamiento o un bien para el efecto medioambiental de lo que es el desgaste de recursos, en este caso de combustible de transporte. La importancia estratégica, como digo, es que se aunan sinergias entre operadores y operaciones. Quiere decirse que yo puedo realizar muchas distintas operaciones en una sola, aunarlas, operaciones de compraventa, se entiende. Yo puedo tener muchos pedidos o muchas ventas, muchas compras o muchas ventas. Cada pequeña operación por sí sola no me supone un beneficio importante si el volumen es pequeño. Pero si tengo muchas operaciones conjuntas, pues obviamente aumenta mi beneficio y estratégicamente, comercialmente, estoy de alguna forma cubriendo o acaparando mucho más alcance de económico y comercial en cuanto a mi estrategia de compra-venta. No sé si esto estamos entrando un poco en el terreno comercial, pero para darle un poco señalar un poco la importancia que también tiene no solo a nivel logístico sino también comercial, ¿no? El consolidado de mercancías. Esto se utiliza mucho, como decía, en las centrales de compras o en los consorcios exportadores, como veremos ahora. La coordinación es primordial, como ya habréis podido intuir, cuando hablamos de un número alto de cargas que van a ser consolidadas. ¿Cómo se controla esto? Bueno, si tenemos distintos productores y distintos operadores comerciales, distintos compradores, importadores, pues nos encontraremos con que debemos aunar o coordinarlos a todos ellos. De alguna forma estamos consolidando proveedores, no solo las cargas, sino a sus proveedores y consolidando. Siempre la palabra hace referencia a la unificación, ¿no? A la coordinación de todos ellos, de un lado y del otro, de vendedores y de compradores. A su vez, estamos también coordinando operadores logísticos que, aunque a la vez ellos son los que realmente consolidan la mercancía para su transporte, para su envío consolidado, estamos hablando de comercio internacional. Por tanto, debemos coordinar bien los distintos operadores que entran en juego, operadores logísticos que entran en juego en uno y otro país. A la hora de consolidar en el país de origen a los que recogen las mercancías y las entregan al transporte principal y los que recepcionan el transporte principal y a su vez desconsolidan esas cargas consolidadas para los distintos proveedores o para su distribución. Es una cuestión de conjuntos, ¿no? Conjuntos y subconjuntos. Estamos realizando desde origen subconjuntos en un conjunto y en destino ese conjunto realizado en origen vuelve a deshacerse en pequeños subconjuntos o destinatarios. Ese es el concepto que intentamos explicar en esta ponencia
sobre consolidación, desconsolidación. Las administraciones que entran en juego, pues querrán, lógicamente, controlar cuántas cargas o cuántas partidas, cuántos subconjuntos tiene nuestro envío consolidado. Es muy fácil cuando es un envío de un solo proveedor a un solo destinatario controlar el movimiento de esa mercancía, cuándo salió y cuándo entra, cuándo hay que aplicarle los gravámenes de despacho de aduanas o de impuestos de importación. Pero cuando estamos hablando de un movimiento de mercancías, imaginemos, por ejemplo, un buque de carga que trae cientos de contenedores a la vez, parte de esos contenedores en distinto número pueden ser de un mismo proveedor o de un mismo para un mismo destinatario, como acabamos de explicar hace un momento, o ese contenedor puede contener, nunca mejor dicho, distintas mercancías para ser desconsolidadas, porque es un contenedor consolidado. Entonces, realmente el concepto de consolidación se está aplicando cuanto mayor es el transporte, la capacidad de transporte del medio, pues más se aplica este concepto, ¿no? Realmente los cientos de contenedores que pueda transportar un buque, de alguna manera la naviera del buque en este caso está consolidando distintos envíos de distintos agentes transitarios, ¿no? De distintos cargadores y de distintos consignatarios. Todo esto debe estar controlado, es deseo de las administraciones tenerlo bien controlado, ¿no? Con lo cual, pues la documentación también va acorde con la consolidación. Los usuarios, pues los que al final recepcionamos la mercancía o los que estamos enviándola como productores, ¿no? Somos quienes, si tenemos clara esta idea de conjunto y subconjunto, composición y descomposición, por tanto consolidación y desconsolidación, repito, sabremos utilizar o aprovechar lo que ya conocemos como economía de escala. En condiciones de máxima correlación, decíamos, de las distintas variables, pues tendremos de máxima correlación de todos esos actores que hemos dicho, coordinados todos ellos, tendremos la ubicación de las mercancías. La ubicación, pues, acabamos de mencionar que hay que realizar diferentes recogidas en diferentes lugares y diferentes entregas en diferentes lugares. De nuevo, la consolidación y la desconsolidación. Los tiempos es el calendario en mano, realizando un buen cronograma, lo que deben de controlar tanto los interesados comerciales como los propios agentes operadores de transporte. Un buen control de los tiempos de recogida, un buen control de los tiempos de consolidación de carga de la mercancía o de composición del contenedor, para llegar a tiempo a las fechas estipuladas por el transporte principal, pues conlleva acordar diferentes fechas previas de recogida de cada una de las mercancías y a su vez esto se replicará en las entregas. Bueno, matizado el tema de la correlación y de la coordinación, debemos de diferenciar los tipos de consolidación o la realidad de los consolidados según los medios de transporte. No es lo mismo aunar mercancías para enviarlas en un medio de transporte que en otro. Las principales diferencias en el método de consolidación por tipo de transporte pues serían someramente por carretera, el medio que como hemos visto en otras ponencias ya mencionadas anteriormente, la flexibilidad del medio permite mayor margen de maniobra, la flexibilidad del transporte por carretera de lo que es el trailer o el camión,
permite una maniobrabilidad a la hora de combinar esas fechas que decíamos de recogida, esos lugares que decíamos distintos de diferentes recogidas, que muchas veces pueden ser realizadas por un mismo transporte. En el caso del transporte por ferrocarril, esa flexibilidad se reduce limitándose al volumen de las mercancías, no solamente por el tamaño de cada una de las cargas, sino por la cantidad de cargas que tengamos que recoger o entregar. Obviamente, a la limitación de la realidad del medio de transporte ferroviario, pues como el resto de los transportes, necesita de la complementariedad del camión, ¿no? Del transporte terrestre. Pero hablando de lo que es el transporte principal, siempre el que realmente realiza el envío consolidado, en el caso del transporte mayor o más utilizado, el más eficiente en términos de coste, que es el marítimo fluvial, lo que es en embarcación, combina la versatilidad de los anteriores, sobre todo pues cuando hacemos transporte multimodal, combina la versatilidad del transporte, sobre todo el de carretera, con la rigidez del espacio en contenedor. Los contenedores, si miramos un poco la realidad del transporte marítimo de los contenedores multimodales o intermodales, vemos que se limita a 20, 40 o 40 high cube, 20 o 40 pies, ¿no? Los contenedores tienen el espacio que tienen y podemos jugar con ello como agentes operadores o como agentes logísticos, como importadores exportadores o como transportistas podemos jugar con los espacios de contenedor. En el transporte aéreo, esa posibilidad o esa capacidad de combinación de mercancías dentro del contenedor, pues se reduce también, sobre todo si pensamos en que los aviones que consolidan mercancías utilizan unos contenedores, los famosos ULDs, que tienen una capacidad mucho menor, lógicamente por espacio de carga en bodega de aeronave. Combinado imprescindiblemente con la versatilidad del transporte por carretera también, pues ofrece un margen de maniobrabilidad, como decimos, muy sujeto a variaciones de programación por la propia realidad estructural de lo que son el entramado, el tejido de organización de vuelos y de disponibilidad de espacio, ¿no? De espacio en carga, sobre todo, pues hoy día se utiliza mucha carga, mucho transporte mixto, o sea, mucho vuelo combinado de pasajero y carga. Y sobre todo limitado al tipo de mercancía, como veremos a continuación, por la naturaleza de la mercancía. No todas las mercancías pueden ser transportadas por avión. Ahora veremos por qué. La consolidación de cargas se ve condicionada según la tipología o la naturaleza de las mercancías, porque no todas las mercancías pueden ser mezcladas en un mismo medio de transporte o en un mismo contenedor. Es un poco cuestión de sentido común. No meter los mismos, dijéramos, los mismos huevos en el mismo cesto, ¿no? Por así decirlo. Unos podrán viajar juntos y otros no. Pero bueno, ahora vemos por qué. Dependiendo de la naturaleza, pues por carretera la mercancía se admite mucho más diferencia, ¿no? Entre tipos de mercancía. Es por la versatilidad, como decimos, del propio medio de transporte. Casi todas las combinaciones son posibles, excepto, pues, obviamente, las de temperatura controlada y animales vivos. A temperatura controlada porque hablamos de productos perecederos
que por su naturaleza, por su, vamos a decir, frescura, no sería eficiente mezclarla con otro tipo de mercancía que no necesita esas condiciones ambientales, o sería contraproducente por motivos de posible contaminación con productos que no sean de una naturaleza similar. Lo mismo ocurre con el ejemplo de animales vivos. Pues no podríamos mezclar este tipo de carga con otras cargas que pudieran afectar a la naturaleza, nunca mejor dicho, de este tipo de carga. En el medio de ferrocarril, pues mediante el enganche de distintos tipos de vagón sí que podemos decir que hay consolidar un ferrocarril con distintos tipos de mercancía, pero principalmente con distintos tipos de vagones, y de hecho se realiza mucho para optimizar la línea ferroviaria, ¿no? o la cabeza motriz. A su vez, estos vagones, pues como en el caso de los contenedores o de los trailers de carretera, pues pueden también consolidar distintos tipos de mercancía, siempre en los términos de diferenciación de la naturaleza de las mercancías. Por contenedor marítimo o contenedor multimodal, es exigencia de las compañías de transporte que las distintas cargas de un mismo contenedor sean de naturaleza similar, o al menos compatibles, como ocurre un poco también en el transporte por carretera. Existen múltiples clasificaciones posibles de las o familias de productos que nos darán una idea a la hora de considerar si podemos juntar o no unas mercancías y otras en un mismo espacio. Por avión, las normativas de seguridad, como acabamos de mencionar, no admiten, es el medio de transporte que por motivos de seguridad más limita las mercancías según su naturaleza específica, ¿no? Los que, sobre todo lo que se conoce como mercancías peligrosas. Existen, podéis consultar con operadores o incluso en la red, existen listados en cada país y a nivel internacional de mercancías peligrosas transportables y sus tratamientos diferentes dependiendo de si son productos químicos, inflamables o posibles contaminantes. Siguiendo con las exclusiones o limitaciones de los tipos de mercancía que pueden ser transportadas conjuntamente con otras, pues como acabamos de decir, no todas se pueden consolidar, no todas se pueden mezclar entre sí. Las mercancías peligrosas que acabamos de mencionar, perecederas, de gran peso u otras incompatibilidades, como son pues por tamaño, por fragilidad, siempre atendiendo a criterios de seguridad en el transporte, sobre todo en el aéreo, que es el que decíamos que es el más limitativo, integridad de la propia mercancía. No vamos a mezclar nunca materiales de construcción, azulejos, materiales pesados, voluminosos, con materiales delicados, con cristalería, por muy bien que vayan embalados. De hecho, el apartado, uno de los apartados principales en el que no estamos ahondando demasiado en esta ponencia de la consolidación de mercancías es el de los embalajes, ¿no? Eso, ahí tendríamos un tema particular para tratar de forma aislada por la profundidad y por la importancia también, la trascendencia que tiene el proteger bien las mercancías para su transporte internacional, sobre todo cuando se trata de consolidación. Los productos textiles pues no deben de ser mezclados, de hecho no se permite mezclar
con líquidos inflamables, por ejemplo, con bidones de lejía o de algún producto fácilmente inflamable, ¿no? Por accidente. Los alimentos frescos, como decíamos, que pueden ir a temperatura controlada o no, o simplemente refrigerada, como pueda ser el grano, los vegetales, las frutas, no pueden ir, obviamente, es de sentido común, con productos plásticos industriales que pueden contener elementos contaminantes. Las mercancías a granel, por su propia tipología física, no pueden ser mezcladas. No podemos mezclar grano de soja o arena o minerales, que además van cargados en otro tipo de contenedor diferente, con las mercancías que acabamos de mencionar anteriormente embaladas, ¿no? Esto es una obviedad, pero que debemos tener en cuenta también a la hora de considerar el estudio de consolidación de mercancías. La excepcionalidad en forma, en dimensión, en volumen, como decíamos hace un momento, las grandes máquinas, pues lógicamente se enviarán por sí solas, sin consolidar. Otra cosa serían los repuestos, ¿no? Podríamos enviar distintos repuestos de automóvil consolidados para distintos fabricantes o procedentes de distintas fábricas para un mismo montador o una misma planta de montaje de automóviles, por ejemplo, ¿no? Tubos alargados, bobinas, vigas, pues no pueden mezclarse con, por ejemplo, elementos de una plataforma petrolífera. Las plataformas petrolíferas, de hecho, es un transporte especial que se envían incluso completamente o semimontadas o montadas completamente desde origen a destino. Sería un tema interesante también hablar en otra ocasión de los envíos de grandes volúmenes de transporte especial. Bueno, en la consolidación de cargas, un factor muy importante, es donde se realiza esa consolidación, ¿no? En las bases y centros logísticos donde podemos realizar la conjunción o el montaje, la composición de ese envío, múltiple, ¿no? Con distintas partidas, distintas cargas, serían pues obviamente almacenes preparados para ello, donde se puede manipular la mercancía, donde se puede embalar, etiquetar, realizar todas las funciones necesarias para identificar bien la mercancía y saber si se pueden mezclar o no en un mismo transporte, en una misma expedición. Pueden ser centros de transformación donde se le da una manipulación, como digo, un tratamiento especial al tipo de mercancía. Pues vamos a poner un ejemplo, donde en el caso de la distribución de líquidos o de bebidas, pues donde podemos recibir las cisternas a granel, los camiones cisterna a granel, que se meterían en ese almacén, los transformaría en embotellados, en bidones y en frascos, por ejemplo, ¿no? Para realizar diferentes partidas de botellas, cajas de botellas, cajas de frascos y bidones, pues de X número de litros, en unidades menores que se estarían consolidando para su distribución en este caso a nivel internacional, pero esa consolidación sería la misma también a nivel local, a nivel nacional, ¿no? En cuyo caso también utilizaríamos el término de consolidación, pero ya sería más pura distribución. En campas o patios, en las zonas portuarias, zonas aduaneras, terminales, es muy habitual que se realicen este tipo de trabajos, sobre todo ya de mercancías embaladas.
embaladas que se recepcionan y se quedan a la espera de ser consolidadas, tanto si son los famosos contenedores que vemos en los puertos apilados, que van a ser consolidados por las líneas oceánicas, como los propios contenidos de contenedor que pueden ser vaciados o cargados en estas terminales, ¿no? Terminales de carga y descarga, como digo, en recintos aduaneros, almacenes autorizados o zonas portuarias, zonas francas. Las operaciones que se suelen desarrollar para consolidar las distintas mercancías a enviar o a recepcionar, pues sobre todo a enviar, es pues, la clasificación a través de pues las documentaciones procedentes de cada expedidor, su manipulado, embalado, medidas, comprobaciones de que pueden ser ajustadas a los cubicajes, a las medidas de espacio que previamente se han contratado y que en múltiples ocasiones no coinciden con el espacio real en el que se deben de situar, y la selección de las propias cargas. Pues como decíamos antes, si pueden o no ir en un mismo transporte o ser cargados en un mismo espacio, en un mismo contenedor. Su etiquetado para la identificación de los distintos bultos, cajas, sacos, la modalidad de embalaje que sea. Para su identificación y correcto seguimiento tiene que tener una trazabilidad muy alta. Como podréis imaginar, cada bloque de mercancías, cada elemento que compone ese bloque de mercancías, cada caja debe ser bien identificada, porque estamos mezclando cajas de diferentes procedencias o destinos. Por tanto, la identificación es primordial en este caso para saber tener la trazabilidad. Pensemos en las maletas cuando viajamos, ¿no? Las maletas que llevamos cada uno, siempre es mejor llevarlas etiquetadas para que luego no haya confusiones, ¿no? En el caso de las mercancías, pues todo esto va soportado por una documentación que en los distintos medios de transporte coincide en su estructuración. Existe un documento máster, ya sea Airway Bill o Bill of Lading, dependiendo de la modalidad de transporte, que será el documento que consolida todas las mercancías de ese envío consolidado. Y a su vez tendrá unos subdocumentos. Volvamos a pensar en el concepto de conjunto y subconjunto. Ese máster tendrá unos house, ¿no? Un house bill of lading o un house airway bill, dependiendo de si es avión o barco. En otros transportes tendríamos documentos similares, de similares características, para siempre diferenciar lo que es el envío total con los envíos consolidados, ¿no? Los elementos, los subelementos de ese envío consolidado. Ya estamos viendo que la complejidad de los envíos consolidados es bastante alta, tanto por medio de transporte como por tipología de mercancías, como por su tratamiento documental, ¿no? Por no hablar de lo que mencionábamos de estrategia comercial y logística. Un expedidor para varios destinatarios. Eso es el caso sobre el que estamos basando ahora mismo toda esta sesión, ¿no?, explicativa. Una exportación conlleva la desconsolidación de varias importaciones en el destino principal. En este caso sería un solo exportador para varios importadores, o para un importador que a su vez va a distribuir esa importación. Por ejemplo, los consorcios exportadores que mencionábamos al principio,
o los agentes de exportación, que es una figura muy típica cuando los exportadores son pequeños o están comenzando a tener relaciones de venta con el exterior, pues acuden o se juntan entre ellos varios del mismo sector o de sectores similares, afines. Pues por ejemplo el de la madera, pues se pueden juntar los fabricantes de maquinarias de carpintería con los fabricantes de muebles, con los fabricantes de herrajes y tornillos, con los fabricantes de paneles de madera, ¿no? Para exportar conjuntamente en un envío consolidado. Los agentes de exportación, que son los intermediarios puros que pueden realizar estas labores, ¿no? Varios expedidores para un solo destinatario, sería esa casuística en el que se realizan realmente varias exportaciones, porque cada fabricante o cada expedidor tiene su propia expedición, pero un solo importador o un solo comprador, como decíamos antes, realiza la exportación y la importación a la vez. Estaría comprando en Xworks, por ejemplo, ¿no? O en FOB. Es el ejemplo claro de las centrales de compras en la gran distribución, en gran consumo, como Carrefour o Walmart, pues es la práctica habitual que realizan ellos, ¿no? Ellos tienen sus centrales de compras que aunan a distintos proveedores, negocian comercialmente y luego a nivel de transporte, pues una vez tienen una serie de pedidos en un momento determinado, juntan todos los pedidos y realizan la, la importación. ¿Hay alguna duda? Estoy viendo que alguien desea realizar alguna intervención. Bueno, quizá al final, ahora cuando terminemos ya, estamos a punto de concluir algunos datos, pues podamos dar paso a algunas dudas, ¿no? A las dudas. Si nos importa. Varios expedidores para varios destinatarios, como digo, es otra casuística que combina las anteriores, ¿no? Aquí el papel del agente operador de transporte es primordial, es el que realiza realmente una labor de ingeniería para, para adecuar las distintas cargas, que hemos visto que no todas pueden ser mezcladas, los distintos orígenes para el mismo destino o los distintos destinos desde un mismo origen. Cuando los volúmenes pues requieren para optimizar el negocio, para optimizar el medio de transporte, para optimizar la operación de intermediación, o cuando la atomización de pedidos es muy alta, ¿no? Quiere decir que si tenemos mucho volumen, pues podemos realizar un solo envío, no hay necesidad de consolidar nada. Pero si son pequeños volúmenes, pues lo ideal es consolidarlos, ¿no? Bueno, por último, hablaríamos de la desconsolidación, que ya hemos estado mencionando a través de toda la exposición, ¿no? Toda consolidación, toda agrupación, todo conjunto supone una descomposición posterior, ¿no? Todo ensamblaje pues debe ser desensamblado, por así decirlo, ¿no? En una expedición en grupaje, a su recepción, pues debemos de descomponerla en los distintos en las distintas partidas de las que se compone, de las que se compuso en origen, ¿no? Es desagrupar las cargas. Es un proceso que replica la logística de origen, de consolidación, pero que conlleva diferentes riesgos y complicaciones administrativas propias de la desconsolidación a la hora de la importación. Antes mencionábamos que las administraciones quieren controlar estos envíos consolidados con mayor celo que si fuera un envío de carga completa, ¿no? Que es dijéramos, el
el antagónico, la figura antagónica a la carga consolidada, a la carga completa, que es carga única, expedición única. En esa desconsolidación, pues nos encontramos con que existen para un mismo envío de origen, para un mismo, para una sola exportación, diferentes despachos de importación. Hablábamos antes de que ese Master Bill of Lading, por ejemplo, en un contenedor marítimo o en un número de contenedores de un mismo proveedor, para distintos destinatarios, debe de ser desconsolidado, descompuesto en distintos House Bill of Lading. Un máster puede contener X número de house. En este caso, pues estaríamos hablando de tanto número de controles y de despachos aduaneros como House Bill of Lading contenga ese máster. Estamos desconsolidando. Para después poder distribuir, entregar a su correspondiente destinatario cada uno de los despachos, ¿no? Cada una de las partidas, cada una de las mercancías consolidadas. La clasificación, la manipulación, la selección de las partidas, que si en origen fueron bien identificadas y tenemos una buena trazabilidad, como hemos visto hace un momento, pues facilitarán las entregas a cada uno de los diferentes destinatarios. Esto requiere muchas veces un reetiquetado porque quizá la operación de exportación no se realizó coordinadamente con los distintos destinatarios, y eso antes se realizó con vistas a la recepción única por parte del agente operador de transporte en destino. Entonces, esta gente normalmente, pues, o el agente importador realizará un reetiquetado, un renombrado, si es que es requerido, para poder distribuir correctamente, incluso para poder despachar correctamente las mercancías. La documentación, pues como decíamos, hablando de los Master Bill of Lading y de los House Bill of Lading o Master Airway Bill o los House Airway Bill del transporte marítimo y del aéreo, pues es simplemente reflejar la consolidación y desconsolidación que se está realizando, acompañando a cada una de las entregas, ¿no? Para terminar, bueno, pues decir que estas labores de consolidación y desconsolidación suelen ser los operadores logísticos quienes mejor nos pueden ayudar a la hora de considerar si debemos o no realizar un envío o una compra, una recepción con distintos tipos de mercancías. No siempre se consiguen los niveles de eficacia económica y de eficiencia operativa que se supone ofrece la consolidación de cargas. Si queréis podéis pasar a una pequeña ronda de dudas o preguntas, y si no, pues podemos dar por concluida la sesión. No sé si antes había alguien, creo que estaba levantando la mano, quería tener alguna pregunta.
Buenas tardes con todos. Bueno, mi consulta más que nada va a si es que yo podría hacer un típico este tipo de consolidaciones con un tema de un tema más internacional. ¿Qué me refiero? Por ejemplo, yo soy de Perú y trabajo para una empresa de distribución de producto terminado y tengo almacenes aquí y en Ecuador. Entonces, yo podría consolidar este dos tipos de mis almacenes o de mis plantas de Perú y de Ecuador, por ejemplo, para un Ajá. traslado digamos, a España. Por supuesto, siempre y cuando la diferencia está en cómo declares tu mercancía. Lo principal es, si solamente va a ser una consolidación de distintas mercancías en tu propio almacén para enviar a España, lo principal es que realices un buen packing list, una buena lista de empaque para que a la llegada a España se considere un solo envío. La autoridad española no va a considerar que tú estás consolidando nada, pero va a pensar que el exportador A SL, por ejemplo, está enviando al importador B SL en España una única mercancía. Siempre y cuando esa mercancía, como decíamos en la exposición, eh, sean mercancías similares. Pues si estamos hablando de mueble de decoración e iluminación, por ejemplo, pues puedes combinar mesas, sillas, lámparas y cuadros en un solo contenedor que Sí, estarías correcto, correcto. consolidando a nivel comercial, pero que a nivel administrativo y de transporte es una sola expedición. No sé si respondo a tu pregunta con este ejemplo. Eso es. Gracias. ¿Alguna duda más? A ver. Aquí me dice la señorita Villegas. A ver. Sí, sí, bueno, puede considerarse una barrera, dice, la consolidación de cargas puede considerarse como una barrera de entrada en un mercado altamente competitivo por los negocios en crecimiento. No, no, y luego hay otro oyente que dice que sí es solo marítimo. Bueno, respondo a las dos preguntas brevemente. Sí, puede considerarse no una barrera, sino una herramienta de entrada a un mercado altamente competitivo, sobre todo cuando nuestro volumen de ventas sabemos que no va a ser muy alto y estamos testando ese mercado. Entonces, nos interesa consolidar distintas mercancías como nuestro amigo que acaba de intervenir, que tiene un almacén en Perú, puede realizar en España, por ejemplo. ¿Para qué vas a enviar un contenedor completo con miles de kilos de mercancía, o cientos de unidades de una mercancía, si puedes enviar distintas y probar con cada una de ellas? Cuidado con como digo siempre, con el despacho de aduanas, tanto a la salida como sobre todo a la entrada en importación, de declarar bien qué mercancías estamos juntando en esa misma caja o en ese mismo contenedor. No tiene por qué ser, respondiendo al señor Roncancio, no tiene por qué ser solo marítimo. Cuando hablamos de consolidación estamos hablando de camión, de avión. Lo que ocurre es que en el transporte marítimo es donde más capacidad por volumen, por espacio, donde más capacidad de consolidación podemos tener. Pero se pueden realizar envíos consolidados, de hecho se realizan. La empresa de paquetería Amazon realiza consolidados de diferentes pequeños artículos a través de transporte aéreo, por ejemplo, ¿no? Y por supuesto en transporte terrestre gran porcentaje de los camiones que se mueven por carretera están llevando mercancías consolidadas.
¿Alguna pregunta más, quizá? ¿Alguna duda por parte de alguien? Un placer responder a sus dudas. Muy bien, pues agradecer su asistencia y atención y espero verles en la próxima relativa al marco de logística, transporte y